otros seminarios y los otros seminarios, y cuando viene a sentir ya se ha vuelto un experto. Y luego viene la parte práctica, ¿verdad? Y cada una de las sesiones está diseñada para respaldar estos tres propósitos que tenemos nosotros, ¿verdad? La visión que viene dada por Dios, el plan para llevar a cabo esa visión y los pasos necesarios para la línea de tiempo. Entonces, en el entrenamiento, y esto es parte de lo que vamos a ver ahora en este tiempo que nos queda, aprender los 12 principios de la plantación de las iglesias. Y cada sesión que vamos a ir viendo está enfocada a la aplicación práctica de uno o más de estos 12 principios. Nosotros, como ustedes sabrán, no tenemos todas las respuestas de los muchos métodos y maneras de aplicar los principios en el contexto, la región donde se van a plantar las iglesias. Pero sí hemos descubierto, y ese es el trabajo, y yo les soy muy honesto, que también estamos entrando en esta faceta de la aplicación porque el Ministerio del CPI, que años más, pues ellos lo han desarrollado y ellos nos garantizan que si nosotros aplicamos estos 12 principios de la plantación de iglesias de manera fiel, conforme a lo que se está enseñando, entonces los resultados van a ser que vamos a tener iglesias sanas que ganan almas y hacen discípulos. Y aquí quiero detenerme para contarles un poquito la historia personal de nuestra iglesia. Nosotros, cuando yo llegué a la iglesia, me cuenta que era una iglesia con ese deseo de plantar otras iglesias. Y lo empezamos a hacer. Yo era un recién convertido, pero ya tenía 2, 3 años de estar en la iglesia. Me habían invitado a participar del equipo administrativo, que es como el diaconado, pero en la iglesia bautista lo toman más como directivo administrativo, que pues, tiene ese privilegio de tomar decisiones. Entonces, se decidió a un hermano, a un pastor, que fuera a abrir una obra aquí en la zona de Apopa, para que él pues trabajara en una zona diferente a donde estamos nosotros y que también experimentar el hecho de plantar una iglesia. Entonces se fue a hacer los viajes misioneros, exploratorios, Popotlán, Madre Tierra, y al final se aterrizó allá en Valle del Sol, Apopa. O sea, a mí me invitaron a esa reunión y todos los que quisieran ir, pero yo no me sentía preparado, no me sentía con la capacidad. Entonces dije yo, mejor me voy a esperar. Pero este hermano se fue, trabajó allí y tuvo un montón de desafíos, muchos errores que se metieron, otras que pudieron hacerse de manera más corta, se hicieron demasiado largas. Le pasó como el pueblo de Israel, que tuvo que vagar 40 años, bueno, que aunque aquí no vagamos 40 años. Pero esa situación nos enseñó que no estábamos haciendo las cosas correctas. Hoy lo podemos visualizar. Hizo falta mentoreo, hizo falta preparación, hizo falta capacitación, hicieron falta recursos y lo podemos ver hoy en este tiempo. Luego pues se plantaron otras iglesias. Gracias a Dios, muchas de ellas están vivas. Otras murieron, tronaron, no siguieron, no fueron sustentadas. Entonces, ahora en este tiempo, pues la iglesia madre, donde estamos nosotros, pues sigue con esa pasión, ese deseo de seguir plantando iglesia y hoy estar capacitando para crear ese grupo de personas que puedan plantar iglesias en todo Centroamérica. Tenemos una meta de que si en cada país de Centroamérica, incluyendo Belice y Panamá, se plantaran en estas 7 naciones 10 iglesias, tendríamos 70 iglesias en 2 años plantadas siguiendo estos principios. Ahora, no es fácil, es un desafío, pero podemos empezar a trabajar en ello. De hecho, en ese proceso estamos nosotros, en esta etapa de tener iglesias sanas, que ganen almas y también que hagan discípulos. Entonces, estos materiales han sido desarrollados para dar esa instrucción práctica de cómo poder aplicar estos principios y también encaminarnos a esta
aventura de la plantación de la iglesia. Entonces, el deseo de cada pastor, de cada instructor, de cada ministerio, es ver muchas iglesias plantadas que ganen miles de almas para el Señor. Hoy que estuve yo en Guatemala desarrollando estos 2 entrenamientos del proyecto Testigo, tuvimos el privilegio de viajar hasta Tecumumán, cerca de la frontera prácticamente en la frontera de México. Nosotros estuvimos en un sitio que se llama Catarina, cerca de Malacatán, y en ese lugar vimos una gran cantidad de gente, o sea, de población, y que se pueden establecer muchas iglesias. De hecho, hay muchos pastores ahí, pero nos decían que en las partes de las montañas se necesita más plantadores porque ahí las iglesias son pequeñas. Entonces, estos ministerios como Cruzadas Internacionales salen y hacen esa labor de evangelismo, pero no llegan a ese nivel de estar plantando iglesias. Pero ese es el deseo, de ver muchas almas ganadas para Cristo y que usted pues pueda recibir esa información que pues estamos aquí nosotros trabajando ahora y llevando pues a cabo esta enseñanza. Entonces, cada grupo, así como ahorita que están haciendo este grupo, que va a querer plantar una iglesia, ya sea a corto plazo o en el futuro, tendrá ley que preparar una visión, una planificación, una línea de tiempo para que lo pueda ejecutar. Así de que, si así como el pastor Rafael que quiere desarrollar con ustedes todas estas lecciones, pues al final van a tener que desarrollar cada uno una visión, una planificación y una línea de tiempo que al final pues van a poder exponer cada uno de ustedes a otras personas. Así de que vamos allí. Esto es importante como introducción, saber que es un poco el DCPI que trabaja directamente con la plantación de las iglesias para que usted pues sepa de el ministerio. Y lo primero que debemos nosotros revisar es estos 12 principios de los cuales vamos a ver. Yo me voy a tomar, digamos, la libertad, ¿verdad? Si el pastor Rafael así lo quiere, pues tratar de no correr para verterles solamente información, porque yo creo que ya tenemos mucha información, sino que tener una plática un poco amena. Y si son 12 principios, si el tiempo no nos da en la hora de desarrollar los 12, pues yo me quedo con unos cuantos para después, pero lo vamos a hacer más despacito, ¿verdad? Porque la idea es que podamos aprender. Así de que, pues la idea aquí como meta es que usted tenga una introducción de estos 2 principios que pues los vamos a explicar más adelante, pero que usted se vaya familiarizando con esos 12 principios de la plantación de iglesias dinámicas, a manera que el plantador pueda usar estos 12 principios como un patrón para establecer una iglesia nueva en el mundo, para alcanzar, para expandir el evangelio y extender el reino de Dios. Y si la idea de Dios de plantar iglesias es propia de él, nosotros podemos encontrar a través de toda la escritura principios dinámicos, principios efectivos que nos van a ayudar a plantar iglesias. Así de que estos principios son los que van a formar la fundación de una nueva iglesia. Y mientras usted esté aprendiendo estos 12 principios que vamos a estar compartiendo, usted va a poder evaluar este proyecto que vamos a tener a la luz de esos 12 principios. Entonces, allí en el material que se les mandó, que les mandó el pastor Rafael, ahí ustedes van a tener marcas a los lados que se van a ver reflejadas aquí, ¿verdad? A un costado, donde usted puede hacer todas las anotaciones, poner signos de interrogación para posteriormente hacer las preguntas pertinentes, ¿verdad? Entonces, si el plantar iglesia fue idea de Dios y es la forma que escogió él para expandir el evangelio,
Entonces, nosotros debemos entender que estos principios deben estar en nuestra mente, en nuestro corazón y poder tenerlos prácticamente de memoria. Uno de ellos se llama el principio del jefe. Este fue uno de los que a mí más me golpeó porque aparentemente pues nosotros lo entendemos intelectualmente, pero a veces como que nos hacemos a un lado. Pero el principio del jefe es sencillamente que Cristo es el Señor de la plantación de la iglesia y Él tiene una visión para tu nueva iglesia. O sea, a veces uno anda buscando visiones de otras iglesias, de otras personas, pero Dios ya tiene un principio para, una visión, perdón, para tu nueva iglesia, que esa visión va a ser propia, va a ser única. Dios es tan creativo y hace las cosas de manera diferente. Solo usted puede ver ahí los jardines, las flores, las hace diferentes diseños, increíble. Entonces, Él tiene mucho que dar para darnos una visión a cada uno de nosotros. Y este principio lo podemos considerar en dos partes. Número uno, que Cristo es el Señor de la plantación de la iglesia. Y cuando estamos hablando de que Él es el Señor, estamos hablando que Él es la cabeza, Él es el jefe, es el director de las cosas, las sometió bajo sus pies. Y dice, y le puso a Él por cabeza. Ahí está la clave. Sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, aquí sencillamente este pasaje nos enseña que Él es nuestro Padre Celestial. Él puso a Jesucristo en la posición de liderazgo sobre la iglesia. Mira qué errores cometemos muchos. Decimos, la iglesia de fulano de tal, la iglesia de don sutano de tal. Nadie tiene allí la posesión o la autoridad de Cristo. La iglesia somos servidores del Señor y Él es el que tiene liderazgo sobre la iglesia. Por eso la palabra Señor se refiere al capataz o líder o cabeza de una organización. Así es de que Cristo es el Señor de la plantación de las iglesias. Él es el líder de la congregación. Entonces, la plantación de las iglesias es la actividad reproductiva de la iglesia. Es la razón de ser, es la materia prima de una iglesia, estar produciendo nuevas iglesias. Por eso, a través de la plantación de las iglesias, es que las iglesias se multiplican y el reino de los cielos se extiende. Jesús es el Señor sobre todo y cada aspecto de la iglesia. Por eso, la relación de Cristo y la iglesia es tan íntima, es uno a uno, porque Él está trabajando de la mano. El poder del Espíritu Santo está en la iglesia para que nosotros podamos comprender plenamente este principio. Así es de que la iglesia, cuando se describe como el cuerpo de Cristo, es porque no puede estar separado y que Él lo llena en todo de todas las formas. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos ese entendimiento correcto y bíblico de lo que es la iglesia. Por eso, aquel pastor encargado de plantar la iglesia debe, a través de las acciones, las actitudes de su vida, someterse al liderazgo de nuestro Señor Jesucristo antes de empezar a trabajar con la iglesia. O sea que, en otras palabras sencillas, el plantador de iglesia debe buscar al Señor como su guía, como la dirección que solamente le puede dar para la toma de decisiones y también para la visión que va a tener. Por eso más adelante vamos a ver que usted, antes de iniciar esto, pues tenga un retiro, se vaya a solas con el Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que quiere? Señor, háblame, Señor, dirígeme, Señor, ¿dónde me quieres llevar? Porque Dios es el que le va a hablar, entendiendo que Él es el que le está dirigiendo. Puede ser que
un hermano, le dije, mira, andate allá, ¿verdad? No es la dirección de Dios, no es la visión de Dios. Ahora, esto es lo primero que debemos aprender de este principio, que Cristo es el Señor de la plantación de la iglesia. Y en segundo lugar, es que Cristo tiene ya una visión para tu nueva iglesia. A mí me encanta ahí en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo estaba tratando de establecer una iglesia. Él quería ir a Asia, pero el Señor le impidió viajar en esa dirección y luego intentó ir a Bitinia, pero también el Espíritu de Jesús no le permitió al equipo misionero ir allí. Entonces era la visión de Dios que Pablo estableciera una iglesia allí en Macedonia. Entonces en ese tramo él se estuvo buen rato de tiempo. Yo me imagino al apóstol Pablo preguntando, bueno, Señor, me voy aquí, no querés, me voy aquí, no querés. Y entonces, como podemos decir nosotros los salvadores, y entonces, ¿qué quieres que haga, verdad? Y a veces esperar, como dijo aquel cantante, ¿verdad? A veces es difícil, ¿verdad? Esperar en ti, difícil sé que es. Y mi mente dice no, ¿verdad? Pero mi corazón ahí confiado está que algo va a hacer el Señor. Yo me maravillo de las cosas que hace Dios, cada paso que nosotros damos, cómo nos va llevando. Y aquí les cuento algo muy personal. Nosotros como la iglesia y el pastor Roberto, que es el director de la plantación de iglesia, solo teníamos la herramienta del proyecto testigo de evangelismo. Entonces, él, a través de estar viajando, nos dimos cuenta que muchos hermanos querían plantar iglesias, pero mucho fracaso, muchos errores. ¿Y cómo hacemos? Entonces fue como Dios vino y le dio una visión que le dijo, ¿qué más puedes hacer? Más que buscar, mentorear a otros para que no cometan los mismos errores. Y fue como salió la visión del seminario Plantación de Iglesia. Y esa búsqueda dio como resultado encontrarnos con estas personas de ese y enlazar para que hoy hay una alianza en la plantación de iglesia. Y hoy que estamos viajando, que vamos a viajar nuevamente a todo Centroamérica, no solamente vamos a dar el seminario de evangelismo, sino que vamos a dar el seminario de la plantación de iglesia. Y mucha gente está sumamente interesada. Ahora, esto fue lo que pasó con Pablo. Pablo tuvo que esperar un tiempo. Y allá dice el libro de Hechos, capítulo 16, versos 9 y 10. Yo voy a leer aquí este pasaje porque está en otra versión aquí, pero lo vamos a leer en la Reina Valera, que dice, cuando estaba ahí, desde el verso 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. El lugar menos pensado para Pablo de ir en ese momento a Macedonia fue el lugar que el Espíritu Santo les dijo que fuera. Y de allí, ustedes conocen la historia, pues llegó donde estaba el carcelero ahí de Filipos, el cual fue de los primeros frutos que tuvo Pablo, y luego se convirtió él, se convirtió toda su familia, y fueron de estas iglesias las que después ayudaron en el ministerio de Pablo a que él siguiera realizando el trabajo misionero. Mis amados hermanos, Cristo tiene una visión para la iglesia que Él quiere que tú plantes. Entonces, tu trabajo no es inventar una visión. Tu trabajo es
apoderar, no, tampoco es apoderarse de otra visión, de otra iglesia, por grande que sea. Tu trabajo es que en una actitud de oración poder discernir la visión que Cristo tiene para tu iglesia. Cristo, Él, como le dije al principio, es creativo. Él va a darte una visión tal vez diferente al que el hermano que está a la par, o va a ser algo que nunca se ha hecho, y entonces ahí tú vas a poder ver lo que Dios hace de manera creativa. Él es el creador de nuevas iglesias. Él no crea iglesias que sean todas iguales, todas son diferentes. Él tiene una visión especial para tu vida y Él quiere que tú la establezcas. Él sabe dónde Él quiere que comiences, tanto como Él sabe dónde Él quería que Pablo estableciera la iglesia. A mí me asombra, pero ha pasado con muchos hombres. A veces se van para Estados Unidos y luego de allá los trae el Señor de regreso para El Salvador y le dice, aquí quiero que plantees una iglesia. Y entonces a veces dicen, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Así de que, por lo tanto, sería como preguntarnos qué clase de filosofía en el ministerio quiere él usar en su nueva iglesia. O sea, ¿cuál va a ser esa declaración de visión para tu nueva iglesia? ¿Cuáles son esos valores únicos para el nuevo cuerpo de creyentes? ¿O qué clase de personas él quiere que se alcance en la iglesia? ¿Cuál es la visión de Cristo? O sea, no te preocupes por eso. Dios va a darte respuesta porque Jesucristo es el Señor de la iglesia y Él te va a guiar a la respuesta mientras tú y los líderes, los hermanos que estén a la apertura esperan en Él en oración. Entonces, eso es una de las cosas básicas al iniciar una plantación de iglesia. Tener este principio en mente, que es el Señor. Aquí, para concluir, hace tiempo yo leí un libro que se llama La grandeza del segundo. Y me llamó la atención el tema, porque todo el mundo quiere ser el primero y todos queremos tener el primer lugar. Y ese libro me hizo recordar a una película que no recuerdo el autor, pero eran de unos rescatistas salvavidas, que el hombre era bastante vanidoso y se había hecho un tatuaje en el hombro y aquí había puesto el número 2. Entonces cualquiera que lo miraba le decía, bueno, pues, ¿por qué no te pones el número 1, sino que te pones el número 2? Entonces le decía a él la respuesta, es que si tú te pones a competir conmigo, es para que sepas que siempre vas a llegar en segundo lugar, porque yo te voy a ganar, porque yo soy el primer lugar, decía, en la película. Pero el libro que yo leí, que me gustó mucho, La grandeza es el segundo, hacía una analogía el autor de la historia de José cuando llegó a Egipto. Entonces José pasó por diversas situaciones adversas, que sus hermanos lo vendieron, que tuvo problemas con la esposa de Potifar, lo metieron a la cárcel, pero después él llegó al palacio porque le adivinó los sueños al faraón. ¿Y qué le dijo faraón? Tú les vas a dirigir todo. Solo en el trono yo voy a ser mayor que tú, pero tú vas a hacer todo lo demás. Entonces, eso nos hace recordar un principio tan importante, que nosotros tenemos todo el poder otorgado de parte de Dios para que podamos hacer muchas cosas aquí en la tierra. Él nos ha otorgado el poder, nos ha dado ese privilegio de hacerlo. Pero nos dice, en el trono yo soy el número 1. Y tú eres el segundo. Entonces, cuando nosotros nuestra cabeza agachada y entendemos que Él es el jefe, que Él quiere edificar su iglesia, que Él nos ha dado la gran comisión para que la cumplamos, Él está interesado en que se cumpla la gran comisión. El deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todo mundo proceda al arrepentimiento, y Él no vendrá hasta que todo este evangelio sea anunciado en todo el mundo. Entonces vamos a disfrutar de este tiempo, este paseo aquí en la tierra, hasta que Cristo venga. Entonces
Yo ya no me preocupo por competir, ¿verdad? ¿Quién es el primero? O ya sé que es el primero y nadie le va a quitar el primer lugar al Señor. Es decir, que somos segundos en esta tierra. Bueno, ahí entramos al segundo principio, que es el principio del poder. Ustedes lo tienen allí. El principio de poder dice que la oración es la fuente indispensable del poder y la sabiduría de Dios para cada fase de la plantación de la iglesia. Como Cristo es el Señor de la plantación de la iglesia, y como Él tiene una visión para tu nueva iglesia, pues la oración juega un papel importante. En primer lugar, la oración es importante, así de sencillo. ¿Por qué? Porque nos guía a una intimidad con Cristo. Dios nos ha llamado a amar a Cristo antes que amar a los perdidos o amar a la iglesia. Esto puede sonar un poco contradictorio, pero si usted no ama al Señor, no va a amar a los perdidos. A mí, si algo me dejó Jaime Morrell, ¿verdad? Antes de partir a la presencia del Señor, o desde hace muchos años, fue la canción de Te pido la palabra, donde él hace esa frase, ¿verdad? Ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Y yo me he hecho ese desafío y cuando yo veo a mi alrededor, Señor, ayúdame a mirar con tus ojos, porque muchas veces yo miro egoístamente, yo a veces cierro los ojos ante la necesidad de la par mía. Y el Señor no, el Señor mira la necesidad y va a atender la necesidad. Él dice, siento compasión por la gente, Él siente ese amor. Entonces, cuando nosotros venimos y amamos al Señor, vamos a estar tiempo con Él. Imagínense, los casados, ¿cómo puede decirle a su esposa, yo te amo, pero no quiero estar a la par tuya? Te amo, pero no me hables, ahorita no me molesté, yo quiero estar solo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la manifestación de ese amor y no quiere estar con ella o no va a hablar con ella? De muchas veces así nos pasa, no, yo amo al Señor, pero no pasa tiempo con Él, no le habla, no se comunica, no escucha su voz. Entonces está como decía el profeta, ¿va? De labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Entonces Dios nos ha llamado que a través de la oración nosotros desarrollamos esa intimidad con el Señor, entramos a comunión con el Creador, como también nuestro Redentor, nuestro amigo. En la oración, pues nosotros, cada uno de nosotros derramamos nuestros corazones y recibimos del Señor ese consuelo, esa seguridad, esa fortaleza, esa fuerza que necesitamos para seguir adelante. Vaya que los pastores sí necesitan mucha fortaleza a la hora de estar trabajando en la plantación de iglesia, porque si algo me dejó claro el libro de Rick Warren de Una vida con propósito, fue que me enseñó que en la iglesia hay gente NGE. ¿Y quiénes son esos? Dije yo. Bueno, son aquellos que necesitan gracia extra. Ay, hombre, dije yo, es cierto, ¿verdad? Es que hay unos hermanos que necesitan gracia extra, que los amemos el doble. Entonces, sobre todo cuando hablamos de ser responsables, hablamos de la puntualidad, es otro tema, ¿verdad? Pero necesitan esa gracia extra. Entonces, el apóstol está hablando de esa intimidad con el Señor. Cuando el apóstol Pablo, que es un ejemplo que tenemos nosotros del mejor plantador de iglesia, su generación en aquel entonces, él estaba en esa prisión ahí en Roma a causa del mismo evangelio. Él estaba reflexionando qué era lo más importante para él. Dios lo había usado para traer las buenas nuevas en todos esos pueblos de Asia, Europa, y Dios lo había entrenado, lo había preparado, capacitado para que él fuera también ese preparador y entrenador de líderes con gran capacidad, como Tito, Timoteo y otros grandes ahí. Entonces, y él había
preparado y había levantado muchas iglesias en todo el mundo. Pero lo más importante para él era esa comunión con Dios que tenía. Porque él descubrió la fuente de poder del Señor. ¿Se acuerdan aquel discípulo que le dijo, enséñanos a orar? Ese estaba en la jugada, o sea, este estaba buzo, o sea, se dio cuenta que la clave era la oración. Ese era el poder. Dice que Jesús se levantaba muy de mañana, estaba sola. Mire que no le enseñó, enséñame a predicar, enséñame a ser un buen orador, enséñame a plantar iglesia, enséñame a sanar enfermos. No, no le dijo eso. ¿Cómo puede expulsarme? No, enséñanos a orar, le dijo. Porque él se dio cuenta que era el principio del poder, eso era la fuente de poder. Y Jesús le enseñó. Entonces el apóstol Pablo vino y desarrolló ese principio de la oración. Allí en Filipenses capítulo 3, versos 7 y 11, él dice en palabras propias de él, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de él lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejantes a él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. ¿Cuál era el propósito del apóstol? Conocerle, ganar a Cristo. Así de que, en segundo lugar, nosotros dentro de este principio podemos decir que la oración es importante porque nos pone en contacto con esa visión y el plan de Cristo para su iglesia. Entonces, ¿se acuerdan allá Josué en el Antiguo Testamento? Él también nos pone esta ilustración cuando él se le apareció el ángel. Allí en Josué capítulo 5, versos 13 y 15, encontramos nosotros este principio de la fuente de poder. Y aquí Josué capítulo 5, el verso 13 en adelante, cuando vio al varón con la espada desenvainada, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿En qué momento tuvo ese encuentro, Josué? ¿Qué momento fue que se le apareció? Antes de la toma de Jericó. Eso significa que antes de la plantación de la iglesia, antes de hacer cualquier proyecto, antes de ir a la guerra, nosotros tenemos que buscar la dirección, esa comunión con Dios y esperar que Dios nos hable. ¿Qué hubiera pasado con Josué si no hubiera recibido esta revelación y que Dios mismo le hubiese hablado? Ahora, si somos bien honestos,
específicamente esta historia no nos habla de una plantación de iglesia, sino que nos habla de la guerra espiritual que vamos a ejercer y vamos a desarrollar cada uno de nosotros. Porque la plantación de la iglesia es una guerra espiritual. Usted va a luchar contra las mismas fuerzas demoníacas que no quieren que se lleve a cabo la plantación de una iglesia. Por eso es que cuando Josué se preparaba para tomar esta ciudad de Jericó, tuvo un encuentro vivo con el Señor y el mismo Cristo preencarnado. Entonces, por eso él le preguntó, ¿estás con nosotros o estás contra nosotros? Mire qué interesante, ¿verdad? Pero este ángel le dijo, no, ¿verdad? No estoy con él. Yo estoy como ese comandante, ¿verdad? Yo comando el ejército del Señor y tú mejor preocúpate de qué lado estás. Si estás del enemigo o estás del Señor. Así como nosotros, de qué lado estamos, si estamos con el Señor, estamos contra el Señor. Así de que eso fue lo que pasó con José, se postró y ahora le dijo, ¿qué es lo que tú quieres decirme a mí? Así le preguntó, ¿qué dice mi Señor a sus hijos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que quieres que haga? Yo no sé usted, hermano, pero muchas veces me he hecho esta pregunta. Yo, Señor, ¿qué quieres que haga, verdad? ¿Qué quieres? Muchas veces he estado en lugares y le dices, sí, me tienes aquí, o sea, no tiene sentido, estás ubicado, no encuentro yo una razón de ser, ¿verdad? Pero, aquí estoy, ¿verdad? Y que tuve este viaje a Guatemala y hubieron varios obstáculos que se me presentaron, ciertas adversidades y de repente, Señor, querrás que fuera o no, ¿verdad? Y cuando estaba ya cerca de las montañas, decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres mostrarme? Pero al regresar y conocer a unos pastores, sus testimonios, su vida, me pude dar cuenta que el Señor quería que yo estuviera ahí escuchando de primera mano lo que estaba sucediendo. Así de que de pronto el error que podemos cometer, así como Josué, creemos que tenemos el control. Recuerden que Josué era de aquellos hombres que lo que le daba seguridad era su espada. Entonces, como él dice, yo aquí mato a cualquiera. Pero lo que el Señor le quería decir es de que no con espada, ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Así de que después de esto, él ganó esa batalla, que el plan que Dios tenía podría parecer ridículo, pero solo imagínense que en vez de combatir, en vez de tirar allí bombas, en ese caso flechas, los hizo caminar 7 veces dándole vuelta. Yo me imagino el murmullo de los soldados, pues esto es una locura, ¿verdad? Esto es ilógico, y estar dando vueltas. Y lo más estresante es que no podían hablar nadie, decir palabra, ¿verdad? Y solo esperar y esperar. ¿Y cuántas veces? 7 veces, ¿verdad? Y al séptimo, lo que el Señor le decía, pues hagan que suene. Yo les quiero preguntar, hermano, no es cierto que a veces el Señor nos pone a hacer cosas ilógicas. O sea, lógica. Sí, a veces, o sea, va, me viene en mi mente cuando el Señor vino y aquel ciego, ¿qué es lo que hizo? Le untó lodo con la saliva. Sí, 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 lógico. ¿Por qué no solo le puso así las manos? Vaya, ábrete los ojos. No, sí, lógico. O sea, y hace un montón a Pedro cuando mira, ¿y quién están cobrando los impuestos? Entonces anda con el anzuelo, ¿verdad? Y el primer pez, ahí te va a salir una moneda. ¿Por qué no le sacó de la bolsa y de un solo le dio el dinero? Si él lo podía hacer aparecer. Pero muchas veces el Señor nos pone para que nosotros aprendamos a depender de Él y saber de que Él tiene una respuesta, porque lo primero que Él quiere es que nosotros nos humillamos. La oración tiene que ver con el humillarse, escuchar y obedecer lo que Dios manda, ¿verdad? Mire si no le fue difícil a Abraham también obedecer, anda a ofrecerme a tu hijo, tu único, el que ama. Pero escuchó la voz de Dios, obedeció.
Así de que tal vez a usted le va a decir, vaya a abrir una iglesia de la Tutunichapa. No, señor, eso es ilógico. Yo creo que me estás mandando al escalón, ¿verdad? Y yo allá en Guatemala decía, señor, ¿y por qué no me mandas a México? Ahí donde venden tacos, tortas mexicanas, ¿verdad? Tapachula y churrasco, ¿verdad? Pero no, ahí me tenía en Guatemala comiendo nacatamal, paches o cómo se llaman estos tamales ahí. Pero el Señor, hermanos, tiene una visión para cada iglesia. Y nos va a llevar a lugares que nosotros no nos imaginamos. Y tal vez esto pues no va a ser una iglesia convencional, pero debemos nosotros seguir en ese camino. Ahora, también es importante notar que en tercer lugar podemos decir que la oración es importante porque abre una puerta para el evangelio. Ahí en Colosenses capítulo 4, verso 2, dice el apóstol exhortando a la iglesia de Colosa, le dice, perseverad siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. A la vez dice, orad también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra una puerta, palabra, para comunicar el ministerio de Cristo, por lo cual estoy aún preso. Orad para que yo lo presente con claridad, como me es preciso hablar. ¿Cuál era la oración del apóstol? Para que el Señor nos abra una puerta para la palabra. Entonces, la oración abre esas puertas donde usted no se imagina, ¿verdad? De nosotros como plantadores de iglesia debemos ser tanto estrategas como personas con mucho tacto con la gente, y el aplicar estos principios de crecimiento nos va a ayudar porque al hacer una buena investigación, eso nos va a ayudar y también pues es esencial para cada uno de nosotros. Entonces, esas habilidades para dirigir es crucial. El entrenamiento correcto y práctico para plantar las iglesias es vital. Lo que ustedes están haciendo ahorita de documentarse, de aprender, de reflexionar. Y solamente a través de la oración, pues es que el mensaje del evangelio tendrá ese impacto, y a menos que el evangelio sea proclamado, pues ninguna persona va a ser salva. Hay una alabanza muy viejita, ¿verdad?, que dice que tenemos que seguirlo anunciando mientras hayan personas sin Cristo. Entonces, eso es lo que Él nos manda. O sea que sin oración, los corazones van a permanecer ajenos al poder transformador del evangelio. La oración es tan esencial para la cosecha y predicar el evangelio. Y finalmente podemos decir que la oración es importante por ser la llave para recibir la provisión de Dios para las muchas necesidades de la plantación de la iglesia. Allí en Mateo 9:38 el Señor lo dijo así: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así lo dijo. Y la palabra en griego, ¿verdad?, traducida de pedir al Señor que envíe obreros a su mies, tiene la idea de clamar por ayuda. O sea, ese clamor, ¿verdad?, desesperante como auxilio, ¿verdad?, por las necesidades de alguien más. Entonces, en esta clase de intercesión y clamor a Dios por las necesidades de otros, es que van a hacer que las necesidades de otros pues, van a ser nuestro trabajo pionero. Ahora, surgen las preguntas. ¿Necesita usted establecer un núcleo de oración? Cristo dijo que clamemos al Señor de la cosecha. ¿Necesita usted recursos? Pues clame al Señor de la cosecha. Ore. ¿Necesita valor y protección para enfrentar oposición al evangelio? Pues ore, porque Él es el que le va a dar el poder para cada una de estas cosas. Ya ven, mis hermanos, que ya se hicieron las 7 de la noche. El pastor Rafael me dijo 1 hora y solo 2 principios hemos dado. Pero bueno, mi idea es un poco ahí de información, algunas historias que no están allí en el manual, sino que son vivencias propias. Pero esta charla considero yo que todos los entrenamientos de DCPI dicen que son como beber agua de una manguera de bombero. Imagínense esa presión, va.
cómo tragarse todo. Yo estaba ahí con el pastor Rafael en estos entrenamientos y son de 8 horas, días que no tuvimos, pero ni receso, y terminó no mareado, ¿verdad? Y al final no se le queda toda la información, o sea, es bien difícil, pero pues en mi mente pues consideraba que esa es una reunión un poquito más relajada, más tranquila, sin mucha presión, ¿verdad? Acláreme ahí, Pastor Rafael, si no estaba equivocado, pero pues el tiempo ya fue y vamos a tener que dejar estos principios para la siguiente semana. No sé cómo lo va a manejar o va a seguir usted dándole ahí, pero yo quería pues dar esta introducción, animarlos, motivarlos, hermanos, que esta reunión está haciendo ahí palpar su corazón y algo Dios va a hacer en la vida de cada uno de ustedes que ni yo me imagino, pero sí me voy a gozar de lo que Dios esté haciendo. Pastor Rafael. Amén, amén, Pastor Rudy. Muchísimas gracias, pues algo que va acorde de acuerdo a lo que yo esperaba de parte de Dios, que no fuéramos tan rápido como fue el proceso, porque yo sentía que era muy en eso tan rápido y más en lo que es en un entrenamiento así, y cuando se lleva a la práctica, pues a veces se dejan ir cosas muy elementales. Agradezco por su buena disposición y todo en ayudarnos, y creo que si el próximo jueves tiene el tiempo y nos puede continuar con los principios, y lo que podíamos hacer si es irnos intercalando tanto con mi hermano Manuel y mi persona, porque ya conocemos parte del material, para que así también ellos vayan viendo que es algo que ustedes ya están haciendo y que también nosotros podemos iniciar, y que eso no nos está limitando para que podamos avanzar en la obra de Dios. Y lo que usted decía, pues, de que Dios es el dueño de la plantación y que Él tiene una visión clara, y si esa visión clara se amalgama a la voluntad y el deseo que tenemos de servirle a Él, pues todo será encaminado. Él nos dará la gracia, los recursos, todo lo que vamos a necesitar. Tal vez tomarnos algunos minutos, pastor, de algo de que les pregunte a los participantes cómo lo ven, que si les motiva el poder entender esta visión y hacia dónde Dios nos está llevando a través de CPI. Muy bien. Pues bueno, gracias por el tiempo y el espacio, ¿verdad? Hemos dado una introducción de lo que es de CPI y estos principios que son vitales, ¿verdad? Yo podría preguntarles, ¿cuál es el principio que más le ha resaltado en esta hora de que ha tocado su corazón para poder escuchar un poquito el corazón suyo, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios ha hablado en estos minutos? Hermana Ruth Nieves. Pastor Rudy, muchísimas gracias. Muy agradecida. La verdad que según la recomendación del hermano Rafael, yo había leído los principios y trataba de analizarlos, ¿no? Decía, Señor, gracias, ¿no? Pero es cierto que pasa algo cuando uno se reúne, cuando estamos 2 o 3, como dice su palabra, porque sinceramente sí ha llenado mi corazón, me siento privilegiada. Y en lo que usted hablaba, yo le decía, Señor, gracias. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me traes a esto? Y yo se lo he pedido tanto, le he pedido que me oriente, que me guíe. Y tal vez todas estas escrituras las tenemos claras, pero es que no las direccionamos en el sentido de lo que queremos. Entonces, a mí me ha dicho mucho, sinceramente, me ha dicho mucho porque es
Él es realmente, de Él es la visión. Cuando usted dice, no tenemos que nosotros inventarnos. Y muchas veces cuando nosotros vemos la adversidad, las situaciones difíciles en las iglesias donde estamos, yo digo, Señor, es que de repente tú me estás mandando a otro lugar. Yo tengo que ir a otro lugar. Y me pongo a pensar cómo sería y lo hago a mi forma, con mi razonamiento. Pero me ha quedado claro que tal vez estoy siendo como Josué. Tal vez yo estoy sintiéndome muy fuerte en decir que sí puedo yo hacer, pero realmente en qué terreno me encuentro yo, dónde estoy con qué me estoy defendiendo. No es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Y es Él el que va a proveer. Yo veo muchas cosas. La imagen que ven en mis celulares es un lugar en el campo donde yo tengo un sueño para ese lugar y que se ha visto frustrado por muchas cosas y ahora más por la pandemia. Entonces, Él va a proveer todas las cosas que nosotros queremos. Entonces, le agradezco su tiempo a usted, pastor. Le agradezco a Dios por haberme reunido. Gracias también, pastor, y los hermanos que están aquí. También los animo y que sigamos esto, que sigamos con mucha alegría, mucha gratitud. Eso es todo. Excelente, hermano. Qué bueno. Muchas gracias ahí por compartirnos eso, ¿verdad? Pues si alguien más quiere compartir ahí, si han sido cargados, si desafiados para seguir adelante. Está un hermano Manuel y un hermano David que está ahí. No conozco al hermano David o al hermano Manuel. Sí, hermano. De la pastora Ruth, sino que es la iglesia de Jesucristo. Y entonces nosotros como segundos, que algo que me ha quedado también bien claro, yo soy el ayudel, ¿verdad? En la iglesia. Y entonces lo principal que voy a hacer, si no es mi iglesia, si no es la del Señor Jesús, es la oración. Porque en la oración yo le pido que Él me guíe, que Él me muestre hacia dónde ir, ¿verdad? No, no donde yo quiero porque hay tacos, como decía usted, sino que si es un lugar que para mí es feo, e inaccesible, quizás que me cuesta, pues qué bendición que Dios me está mandando ahí. Y en oración debemos pedirle a Dios que nos muestre a dónde es que Él nos quiere llevar. Eso es bastante importante, lo del retiro también, ¿verdad? Porque es donde podemos recibir de Dios la guía y Él nos puede decir hacia dónde nos está mandando, hacia dónde Él quiere que vayamos, dónde es que Él está abriendo las puertas para que vayamos nosotros a plantar esa iglesia. No es donde yo quiero, sino es donde Él quiere. Ese es mi comentario. Excelente, muy bien. Y el hermano Manuel tiene el micrófono apagado, hermano. Ahí está. Me siento muy bendecido, hermano, porque el Señor lo ha guiado para refrescarnos, ¿verdad? Esta experiencia tan linda. Y los dos primeros elementos son vitales, ¿verdad? Como se ve a mi hermano David. Y realmente es de pensar que todos somos llamados,
pero aquí estamos hablando de la asignación que Dios nos ha permitido ya iniciar a trabajar desde hace muchos años, pues, ¿verdad? Lo que tenemos, pues, sirviendo al Señor, pero es de retomarla y el Señor quiere darnos las herramientas necesarias para progresar su obra, pues, ¿verdad? Su reino. Y qué bueno, porque en estas instrucciones, ¿verdad? Recordemos aquella Habacuc, que el proyecto de Dios, ¿verdad? Es que toda la tierra sea llena del conocimiento de Dios. Entonces Dios viene dando visión desde el Antiguo Testamento de que por la descendencia de la fe, pues todas las familias de la tierra serán benditas. Y es un gran privilegio realmente que cada uno se sienta ser parte, no solo bendecir, que el Señor nos bendiga, sino ser instrumento de Dios para las bendiciones, que las promesas de Dios son muchas, pero solo se convertirán en bendición en la manera de que nosotros tomemos la oración. Necesitamos el aire, ¿verdad? Para seguir viviendo. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, qué bendición, ¿verdad? Y yo, pues, quizás también como principio, ¿verdad? No me gusta correr mucho cuando vamos a enseñar, porque el deseo, pues, que realmente aprendamos. Y luego, pues, viene la otra parte que es el desafío, pues, es hacer, ¿verdad? Ya es como en nuestras abuelitas, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Siempre en el trecho es que nos quedamos ahí estancados, ¿verdad? O sea, el dicho está bien, pero el trecho es eso, en la plantación de la iglesia. Entonces, eso lleva un buen tiempo, pero gracias, Pastor Rafael, por la invitación a compartir y a participar, y créanme que vamos a hacer todo lo posible para participar con ustedes. Y como usted lo dice, ¿verdad? Un privilegio, un gusto que podamos intercalar con estos principios, ¿verdad? Y usted puede enseñar el otro jueves, ¿verdad? Los otros 2, 3 principios, de acuerdo a como el tiempo. Y así, pues, con corto tiempo, pues también asimilamos un poquito más lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Nos saturamos de un montón de información, no nos queda claro solo por cumplir un tiempo, pues yo no estoy muy de acuerdo en eso, de cumplir un tiempo, sino que podamos aprender y ser desafiados, ¿verdad? Así de que muchas gracias, Pastor. Y pues, si siempre se van a reunir a las 6, ¿verdad? Ya, pues ahí me informa. Y también por la cuestión de la clave del Zoom, ¿verdad? Para tener ahí una reunión recurrente. Amén. Antes de dar por terminada este día, le voy a solicitar a nuestra hermana Miriam si ella podía orar por la vida del pastor Rudy y por lo que nos contaba nuestra hermana Mary Ruth, de esos sueños que ella tiene de seguir avanzando en esa obra, y que Dios ponga en cada uno de nosotros el Espíritu Santo, nos desafíe para que nos podamos unir a lo que Dios ya está haciendo. Y por la obra que se está realizando en este momento. Así, Señor, venimos ante tu presencia en esta hora, sabiendo que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Padre, ahí estás tú. Y sabemos que todo lo que se está aprendiendo, pues en mi caso, primera vez, pues es de ayuda para pues seguir la obra que tú nos has dejado, Padre. Gracias. Y así bendice a mi hermano Rudy, que lo sigas llenando de esa sabiduría que es necesaria para poder exponer tu palabra, y que nosotros, Señor, los que estamos escuchando, entendamos, Padre, y poder por obra eso, porque esto viene de ti, no es nuestro, es tuyo, Padre amado. Bendice a mi hermano, bendice su hogar, su familia, y así el ministerio que tú le has entregado, y así a cada uno de los hermanos que están aquí en esta hora conformados y escuchando esta palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Quédate con nosotros, Padre, que pues estamos creciendo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
Amén. Muchísimas gracias, pastor. Señor los siga bendiciendo y pedirle a los hermanos que con ese material que tienen, lo sigan repasando, que lo sigan leyendo y sobre todo pidiendo que nos dé esa visión clara de lo que Él desea hacer con cada uno de nosotros en la plantación de la iglesia que queremos levantar para honra y gloria del Señor. Gracias por todo. El Señor bendiga a cada uno de ustedes, los participantes, y nos vemos el día próximo jueves con la ayuda del Señor. Que les quería decir que este sábado la transmisión se va a hacer a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde lo estaremos haciendo solamente este sábado. Y el día lunes seguimos a las 8 de la noche. Y damos pues plano esta reunión y meditemos en lo que Dios nos ha hablado a través de principios. El principio de que el Señor es nuestro jefe y el principio del poder de la oración. El Señor me les bendiga, un fuerte abrazo, les amamos en el Señor, firmes hacia adelante, poniendo los Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y que podamos continuar hacia adelante. Bendiciones para ustedes. Bendiciones, hermano. Dios me les bendiga. Buenas La noches. gracia del Señor sea con ustedes. Bendiciones. Buen provecho. Bendiciones para todos. Amén. Bendiciones. Bendiciones.